En México, pronto será promulgada la reforma que regula o regulará el outsourcing o la subcontratación laboral después de que fue aprobada por el Senado y que estaría afectando a unos 4 millones de trabajadores. En el centro de esta reforma está regular y permitir la subcontratación en actividades especializadas, es decir, que sean servicios especializados u obras especializadas que no formen parte de la actividad económica preponderante de quien contrata. También el contratista debe estar registrado en un padrón que creará la Secretaría del Trabajo. Las empresas deberán estar al corriente en sus obligaciones fiscales y también de pago de seguridad social, y deberá permitir la empresa la inspección y la vigilancia. Habrá sanciones para quienes evadan impuestos a través de esta nueva figura. La legislación busca reducir el abuso de esta contratación a nivel generalizado como una medida para evadir impuestos y otras responsabilidades laborales. Hay quienes durante la discusión de este proyecto de ley hablaban de los riesgos para la contratación de trabajadores a nivel formal, por un lado, y el desincentivo para las pequeñas empresas y medianas que subcontratan en momentos de una recuperación económica frágil. Manpower Group es una de las protagonistas en temas de contratación de personal y de subcontratación, y yo le agradezco mucho a Mónica Flores Barragán, su presidenta para América Latina, que nos acompañe esta tarde y nos diga cómo estás, Mónica, si es que este es el proyecto o la ley, mejor dicho, ideal para recuperar el empleo y para evitar justamente lo que buscaba el gobierno, que se abuse de esta figura. Muchas gracias por la invitación, Gaby, encantada de estar aquí como siempre. A ver, creo que esta ley es compleja porque no solamente se toca la Ley Federal del Trabajo, hay otras 11 leyes que se modifican: la del trabajo, la del seguro social, la del Infonavit, la fiscal, la del impuesto sobre la renta, entre otras. Es una ley compleja. Desde nuestro punto de vista, el mundo va en sentido contrario. El mundo va para promover la flexibilidad laboral, porque lo que nos urge es crear empleo formal y reactivar la economía. Cualquier ley restrictiva que ponga trabas a la contratación de personas de manera formal, pues desincentivará el crecimiento económico en la economía, insisto, formal. Hay una encuesta que hizo la MECH, que es la Asociación Mexicana de Capital Humano, la hizo en enero, donde se supone que son 4.600.000 personas, más o menos, las que estaban contratadas por outsourcing. Al entrar esta ley en vigencia, lo que resultó de la encuesta fue que el 10% de los empleos no van a ser contratados directamente por los clientes ni en ninguna otra forma. Esto quiere decir que, de acuerdo a la encuesta, se perderán 460,000 posiciones de trabajo. De la misma encuesta sacamos que el 60%, o sea, 2.7 millones de personas, pasarán a esquemas diversos: honorarios, servicios profesionales, asimilados a salarios, sobre todo en las empresas medianas y pequeñas que justo usaban esta figura para poderse enfocar en sus negocios a un bajo costo. Si sumamos 2.700.000 que irán a otros esquemas más los 460,000, aproximadamente 3 millones de personas dejarán de contribuir a la seguridad social, ya que, de acuerdo a la encuesta, solo el 30% de las personas pasarán a la nómina de los que hoy son los clientes. Con esto quiero decir que Mónica, la forma... Sí. Mónica, perdón que te interrumpa. Lo que quiero subrayar es que con todos los datos que nos estás entregando muy importantes, no significa que que representaría este universo de trabajadores que serían afectados, que las empresas estaban operando de manera ilegal la figura de la subcontratación. Y me parece muy relevante que subrayes este punto. Sí, mira, por supuesto había empresas que abusaron del esquema y se dedicaron a evadir, eludir, simular, subregistrar. Por supuesto, y no podemos estar más de acuerdo con la autoridad que eliminar esas prácticas. Pero no podemos asumir que las que sí lo hacían bien, por esta ley todos los clientes van a recontratar al personal que tenían subcontratados con empresas legales. Y hay que subrayar esto: empresas legales con una actividad lícita que hoy se está prohibiendo. Tendremos la salida de demostrar nuestra especialización para la subcontratación. Esperemos que eso todavía no están definidos, o al menos no son públicos, los lineamientos que tendremos que cumplir para tener el registro de empresa de subcontratación especializada o para obras especializadas.
Pero lo que me parece que no debemos asumir es que de inmediato todos los que estaban en outsourcing pasan a la nómina de los clientes. Pasará en el 30% de los casos y sobre todo en las empresas grandes. Pues en las pequeñas y medianas eso no va a suceder. Me parece que una sola ley no puede solucionar el gran reto que tiene el país, que es eliminar la informalidad y fomentar el empleo formal. Exacto. Ahora, antes de que se diera esta ley, la pregunta era ¿qué otras avenidas debería activar el gobierno en lugar de cambiar una ley con lo que representa los costos para cumplirla para las pequeñas y medianas empresas? ¿Qué faltó en términos de supervisión de la autoridad? Justo lo que acabas de decir, hacer que la ley se cumpliera. Perseguir a los evasores, a los evasores fiscales, a aquellos que tenían en su registro a su personal en el IMSS con las multas y las sanciones que hubiera convenido a aquellos que no cumplían la legislación. Por supuesto, eso debió de haber pasado. Esta ley, la intención es muy buena y es eliminar las malas prácticas, pero no lo está haciendo de tajo. Entre más barreras pongas tú a algo, más salidas se van a encontrar porque lo vas a hacer más difícil. Entre más trámites hay que llenar para contratar a una persona, muchas empresas buscarán la manera fácil de hacerlo, porque la creatividad es infinita. Me parece que además de legislar, sea de esta manera o de otra, mucho más flexible, que es por lo que nosotros estamos apostando, tendríamos que cerrar las puertas a otras formas de simulación que no se están atacando. Por ejemplo, ¿cómo vamos a controlar que no se vayan a la informalidad los empleos, que no se vayan esquemas simulados como los que hoy existen, pago de derechos de autor, cooperativas, becas, pago de uniformes en efectivo, todo esto que era una mala práctica, que era la que se tenía que acabar. Me parece que si bien algunos empleados, personal contratado pasará a la empresa contratante hoy y ganará prestaciones o ganará algunos beneficios, eso no va a pasar en la generalidad. Mónica, voy a ser un poco ingrata contigo el día de hoy porque quiero pedirte tu opinión como empresaria. Consejo Coordinador Empresarial habló de lo que está sucediendo en el Congreso el día de hoy con la ampliación de la gestión del presidente de la Corte Suprema. Y te lo pregunto porque fuiste presidenta, eres una empresaria destacada de México, pero también fuiste presidenta de AmCham México. Como empresaria, ¿cuál es el riesgo que tú percibes de esa medida que estaría discutiendo el Congreso y que ampliaría por 2 años más la gestión del ministro presidente de la Corte Suprema? Para cerrar. Mira, no quisiera opinar en este punto en particular. Lo que sí te puedo decir, que sea esta o cualquier medida aprobada por el Congreso, es que tiene que respetar la Constitución y dar confianza al inversionista si queremos fomentar empleo formal. El Estado de Derecho es lo más importante. Certeza jurídica, certeza para la inversión y, por supuesto, la Carta Magna. Me parece que la medida en que no aprovechemos con las manos llenas, y permíteme usar esta expresión, las ventajas que tiene este país, no podremos crecer como todos soñamos. Estamos en Mónica un Flores geográficamente, hay que aprovecharlo. Mónica, te agradezco esta respuesta. Es un tema delicado y te agradezco la oportunidad de la entrevista. Mónica Flores, gracias, presidenta de Manpower Latinoamérica.